Mis queridos amigos y hermanos, les saludo en el nombre de Jesús y quiero decirle que por la gracia de Dios, su favor y su misericordia ha estado sobre este siervo aquí mientras estoy ministrando en el continente de Europa. Tuve 4 días poderosos en el país de Noruega, ministrándole a los hispanos en Oslo y a los noruegos en Bergen, y fue poderoso. Llegué ayer aquí a París, donde empezó la iglesia Maranata hace año y medio, y hoy tuvimos la primera reunión, hoy sábado a las 2 de la tarde. Fue maravilloso ver una iglesia que está empezando, pero con un buen espíritu, con un pastor muy dedicado y dado al Señor, y pude hoy compartir la palabra. Y algo que Dios siempre me ha indicado que yo debo hacer. Cada vez que yo llego a un lugar por primera vez, lo primero que yo hablo es del reino de Dios, porque yo reconozco que la gran necesidad que tiene la iglesia no es más doctrina, no es más teología, tampoco es una filosofía de vida, sino que necesita conocer que el plan de Dios es que su reino se manifieste en nuestras vidas. Y para este tipo de mensajes yo siempre uso la escritura de Marcos capítulo 1, los versículos 14 y 15, donde dice que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Es interesante que básicamente la iglesia de Jesús, generalmente hablando, no conoce lo que es el reino de Dios. Hemos ignorado que Jesús usó la palabra iglesia creo que 2 veces, pero usó la palabra reino docenas de veces en los evangelios, y encontramos también a Pablo y a Pedro y a los otros apóstoles hablando del reino de Dios. Y alguien puede preguntarse: bueno, ¿y qué importancia tiene que uno hable del reino de Dios? ¿O qué importancia tiene que una iglesia proclame el reino de Dios? Yo le hablaba hoy a los hermanos aquí en París, y le hablaba del poder de la proclamación, el cual otras religiones lo están usando para su servicio. Un ejemplo: los musulmanes usan el poder de la proclamación para proclamar diariamente desde sus minarets que Alá es el Dios y Mahoma es el profeta, y ellos lo proclaman, y esa proclamación es activada en la gente, y las fuerzas del enemigo le dan fuerza más a esa proclamación, porque lo que tú proclamas se vuelve vida. Y nosotros que tenemos el reino de Dios, tenemos la verdad del evangelio, a veces somos muy tímidos para proclamar las verdades que son nuestras, y que son que están en la palabra. Ahora, Jesús no tenía miedo a proclamar el reino de Dios. Interesante que básicamente esta fue una de sus primeras predicaciones, cuando dice que vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. La palabra evangelio es las buenas nuevas, un anuncio, anunciando el reino de Dios. Interesante que Jesús no vino anunciando sanidad, aunque él sanó a los enfermos. Jesús no vino anunciando prosperidad, aunque él multiplicó el pan y los peces. Jesús no vino anunciando señales y maravillas, aunque él hizo señales y maravillas aquí en la tierra. Jesús vino anunciando la totalidad del evangelio. Hay un problema cuando lo que anunciamos son los fragmentos del evangelio. Lo que anunciamos es la sanidad, la bendición, la prosperidad, aún la salvación, y aún la liberación, aún la santificación es un fragmento del evangelio. Pero cuando anunciamos la totalidad del evangelio, es el reino de Dios. ¿Por qué es importante el reino de Dios? Porque el reino de Dios es el gobierno de Dios, es la autoridad de Dios, la cual Jesús vino a devolverle a los hombres. El reino de Dios le había sido entregado a Adán y a Eva, y ellos lo perdieron cuando traicionaron a Dios, cuando escogieron obedecer la voz de Satanás en vez de obedecer la voz de Dios, y perdieron porque el reino se lo habían puesto en las manos a Adán y a Eva. Me puedo asegurar que Adán y Eva eran virreyes aquí en la tierra. Ellos dominaban, controlaban la tierra,
porque Dios le había dado esa autoridad. Y desde que ellos perdieron el reino, claro, el reino es eterno, el reino es de los cielos, el reino es de Dios. Pero Dios estaba buscando a alguien humano a quien confiarle su reino. Es interesante que no se lo confió a un ángel, porque no fue un ángel al primero que se le confió el reino. Fue a un hombre, fue a Adán. Fíjate que Dios como Dios o como Hijo, como Espíritu Santo, no podía venir a la tierra a ejercer el reino de Dios. Tenía que ser otro hombre, un hombre. Y cómo Dios resolvió este dilema, simplemente Dios resolvió este dilema cuando aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús no solamente vino a anunciar salvación, Jesús no solamente vino a reconciliarnos con Dios, esa es parte del paquete. Pero la razón por la cual Dios nos perdona los pecados y nos limpia y nos llena del Espíritu Santo es para que nosotros operemos en el reino de Dios, es para que nos sometamos al gobierno de Jesucristo, que Jesús primero empiece a gobernar en nuestras vidas y que todo lo que es antagónico en nuestra vida, el reino de Dios, desaparezca. Claro, siempre que el reino llega a un lugar o llega a una persona, hay un conflicto de intereses, hay lo que yo le llamo un desplazamiento espiritual. Hay una ley de física que dos objetos físicos no pueden ocupar el mismo lugar. En la misma forma, dos fuerzas espirituales no pueden ocupar el mismo lugar. Así que la razón por la cual yo vengo aquí a París y el primer mensaje que predico es: el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios ha venido. Eso trae un conflicto. Anoche yo casi no dormí, estaba bastante incómodo físicamente hablando, porque Satanás sabía que hoy yo iba a predicar del reino de Dios, que yo iba hoy a proclamar aquí que el reino de Dios ha llegado. Porque hay un desplazamiento. Cuando el reino de Dios viene, los demonios tienen que irse. Jesús dijo: si yo por el dedo de Dios o por el Espíritu Santo echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Indicando esto, que el reino de justicia desplaza el reino del pecado. El reino de la luz desplaza el reino de las tinieblas. El reino de la sanidad desplaza el reino de la enfermedad. El reino de la abundancia desplaza el reino de la miseria y la pobreza. El reino de la sabiduría y el conocimiento de Dios reemplaza o desplaza el reino de la ignorancia. El reino de la operación de los ángeles desplazan la operación de los demonios. Por eso es que es tan importante que aprendamos a orar esa parte aún del Padre Nuestro, donde Jesús dijo: venga tu reino. Y lo próximo es: hágase tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. Cuando oramos que el reino de Dios venga, el reino se manifiesta. Simplemente nosotros, como los que somos representantes de Dios aquí en la tierra, somos agentes de Dios aquí en la tierra. Somos los instrumentos que Dios usa para traer la manifestación del reino a esta tierra. Por eso hacen falta iglesias que prediquen no simplemente un evangelio fragmentario, sino un evangelio completo donde se predique el evangelio del reino de Dios, el evangelio del gobierno de Dios, el evangelio de la autoridad de Dios, el evangelio que crea un conflicto y que desplaza las fuerzas del diablo, las fuerzas de las tinieblas. Como yo le decía hoy aquí a los hermanos en París, Satanás ha asignado principados, potestades, autoridades espirituales que controlan naciones, controlan ciudades, controlan individuos. Y es la iglesia la que tiene el poder y la autoridad para, en el nombre de Jesús, con la proclamación de la verdad, con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, la iglesia puede echar fuera esas cosas. Por eso es que es tan importante una iglesia que ora, una iglesia que le cree a Dios, una iglesia que opere en el poder del Espíritu Santo, una iglesia que no tiene una postura religiosa simplemente, sino una iglesia que se atreve con osadía y con poder y con gloria traer la manifestación del reino. Así que eso fue lo que yo ministré en este día. Así que te doy las gracias porque has estado orando por mí. Ahora yo te bendigo en el nombre del Señor y pido que seas sanado por el poder de Dios. Satanás, saca las garras de los que están enfermos, saca las garras de los que están en tentación, saca las garras de los que están débiles, y llora. Y yo digo que el reino de Dios se manifieste en cada uno de los hermanos que me están oyendo. Yo declaro que el reino de Dios desplaza en cada persona que me está escuchando todo lo negativo, y el reino de Dios establece las tres cosas que son el reino de Dios: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Yo oro por mis hijos. Yo oro por cada persona que puede oír este video, y envío la bendición del Padre, la bendición del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Recuerda que Dios es bueno, Dios te ama y yo también. Chao.
Hasta la vista. Ahora que aún me queda un día aquí en este país. Bye.